Estoy aquí con Carlos A. Morales. Pablo, ¿qué tal? Artista nacido en Ciudad de México. Sí, efectivamente. 1970. 70. Yo soy 72. Creo que lo interesante de Carlos, y que creo que ahí hay un paralelo conmigo, es que los dos nos salimos de México y de alguna manera hicimos carrera primero fuera. Antes de... Bueno, tú regresaste, yo no he regresado. Tú no has regresado. Regreso y fracaso, ¿verdad? Yo antes de conocerte, primero conocí a tu papá. Tu papá es artista y para mí era un héroe porque era un señor que estaba haciendo instalación en los tempranos 90 y que era un lenguaje que no era pictórico, que hablaba de otras cosas, que utilizaba como herramientas, hablaba también de situaciones políticas. Entonces, antes de conocerte conocí a tu papá y creo que tu mamá también es artista. Sí, Rowena Morales, ella es del grupo de las primeras feministas mexicanas, como Maris Bustamante y Mónica Mayer. Artista feminista. Entonces creo que la primera pregunta es ¿cómo influyó ese contexto de haber crecido con papás artistas en que te definieras como ser artista, pero también en lo que haces hoy, en el lenguaje que desarrollaste? Pues influyó tanto como para salirme a los 19 años. Supuestamente por 2 meses que se volvieron 15 años. Porque casi. Por eso yo no te conocí en México. No, claro, yo me fui todos los 90 y volví hasta principios como por el 2003, 2004. Pues digo, por un lado es la ventaja, si quieres, de crecer en inauguraciones, de conocer mucha gente desde niño, de ver una normalidad, digamos, en el hecho de ser artista. Pero por otro lado, por ejemplo, cuando yo empezaba a hacer cómics y me salían bien y estaba muy contento, y el día que quise hacer arte, me salió un Carlos Aguirre, sin querer, inconsciente, y casi me muero, ¿no? Porque me di cuenta que estaba muy influido por ambos. Entonces para mí fue como muy importante salirme como para establecer una distancia. Y creo que, por ejemplo, la primera obra que siento que ya es mi obra es A Morales, que es este doble que se conoce más como un luchador, ¿no? Pero para mí fue como crear una especie de subterfugio de distancia hacia mi padre y hacia mí mismo, un poco como para establecer una diferencia. Como yo no me podía salir de la influencia de él, creé este otro como para que él pudiera estar libre, digamos, de ese peso. Para liberarte tú de la sombra del padre, pero después liberar al padre de la sombra del hijo, ¿no? Eso ya es otro problema. Ese es problema suyo. Le regresaste el problema. Bueno, ahí ya. Habrá que redescubrir a Carlos Aguirre también. Creo que, no, por supuesto. De hecho, me invitó ahorita a exponer en la Ciudad de México, en el Carrillo Gil. Él curó una exposición y me invitó. Entonces me curó mi padre. Preguntaba eso también cuando saliste de México, porque para mí fueron años formativos. Yo venía de arquitectura, pero el enfrentarme con la escena artística de la Ciudad de México para mí fue formativo a los 20 años, 21 años, siendo yo yendo a la escuela de arquitectura, ir a lugares como X Teresa, donde vi performances, donde vi a Felipe Ehrenberg echar spray y fuego con latas de pintura, ver a Marcos Curtix poner bolsas de basura arriba de la estación de metro y que se inflaran con el aire del metro, ir a la panadería y ver a Miguel tocar. Entonces ese fue, para mí ese fue el punto determinante que me hizo cambiarme un poco hacia las artes. ¿Tú te fuiste directo a Ámsterdam o cómo fue? No, me fui primero un ratito a Nueva York. Nueva York, Londres, estuve unos meses en Londres, en un lugar rarísimo que se llama la The October Gallery. Estaban muy relacionados con un proyecto que se llamaba Biosphere 2, de un loco en Texas que quería hacer este lugar fuera de la realidad. Y ahí fue muy interesante para mí porque supe como todo lo de Burroughs, de Brian Weiss, y como toda una cultura como del beatnik o semi-hippie. Entonces fue muy interesante. Luego de ahí me fui un año a Mallorca, que me aburrí como loco, pero aprendí a pintar, que estuvo bueno. Y con eso apliqué a Ámsterdam. Y entonces en realidad ya me quedé como la mayoría del tiempo en Ámsterdam. Estuve 5 años estudiando, primero en la Rietveld, luego en la Rijksacademie. Y después ya me quedé 5 años más hasta la Bienal de Venecia del 2003. Y que fue ya como el momento de terminar con Holanda un poco. Sí, que yo creo que fue más o menos, quizás un poco antes, cuando la gente en México descubrió que existía un artista mexicano que se llamaba Carlos A. Morales, que estaba haciendo obra con luchadores, ¿no? Sí,
como en el 2009 me invita Pedro Reyes a exponer al Carrillo. 99, ¿no? 99, perdón. Yo me acuerdo que fue a través de Pedro Reyes que primero supe que existías. Y dije, ¿cómo es que hay un artista del que no sé? Y creo que en ese entonces todo el mundo hablaba de Gabriel Orozco, empezaba la Galería Kurimansuto, que era una especie de arte povera fenomenológico, y tú estabas haciendo completamente otro tipo de arte que tenía que ver más con una estética popular, con los luchadores mismos, pero que te enfrentabas a la idea del luchador no como el kitsch folclórico, que es la imagen que por lo general la gente que utiliza a los luchadores en el arte se aproxima y lo que atrae a la gente, sino que de alguna manera cuestionabas la figura del luchador, pero también te la apropiabas, ¿no? Sí, o sea, es que ahí es lo que era muy difícil, porque yo también huía de toda esa cosa de los 80s, ¿no? De la apropiación de lo kitsch, ¿no? Y de lo popular mexicano, pero como representación. Yo quería salirme de eso. Y lo que me interesaba del luchador era por esta cuestión de que pues es gente que vive con un personaje ficticio, ¿no? Y si hubiera sido otra cosa, tal vez lo hubiera escogido. Lo escogí más por la simpleza o la cercanía a eso. Pero siempre ha habido esa doble lectura, por ejemplo, con eso. Entonces fue curioso, porque por un lado me ayudó, pero por otro lado, por ejemplo, al principio con mucha gente de mi generación como que me veían como raro, ¿no? Como claro, que en esa época no estaba bien agarrar cosas mexicanas, ¿no? Había que internacionalizarse. Claro. Entonces fue un proceso como inverso. Haciendo como justamente lo inverso, ¿no? Pero creo que tenía que ver Pero era lo inverso porque estaba afuera. Y yo creo que también eso te pone en otra situación. Era algo que te quería decir que yo también compartía, que era como los primeros años que yo estuve afuera, también uno como que se enfrenta también a la idea de México, como que creo que es un proceso que el artista tiene que hacer de liberarse de alguna manera de todas esas cargas e ideologías nacionales, no sé qué, ¿no? Pues tú hacías los guacamole nights, ¿no? Que no lo harías. Todavía me gustaría hacerlo. Pero no lo harías en México, ¿no? Pero es ese doble, son maneras también de encontrar espacio. Y como por otro lado también me interesaba mucho en ese entonces a mí como la idea de que estaba viendo yo a México con otros ojos, no solamente el México estético, pero también entendiendo la situación política, la situación social, la situación de clases, con una distancia que uno cuando estaba en México no eras consciente porque todo estaba muy cerca. Claro. Y creo que después también, sí, como dices, hacia las noches de Guacamole, que sí, había una investigación, sí, de los mexicanos, sí, de quién era yo en un contexto internacional y con qué me podía comunicar. Es que es mucho eso, o sea, también a mí la máscara me ayudó para comunicarme con un mundo del arte que en ese momento se podía abrir a eso, ¿no? Y que después también creo que tanto yo como tú como que fuimos dejando esas cosas atrás, ¿no? Más sin embargo sí había en México, como decías, una cultura de una especie de arte pop, de gente que trabajaba con lo popular vernáculo, desde, ¿no? Pienso en Melquiades Herrera, el mismo Felipe Ehrenberg y el graffiti. No grupo. Es mucho el arte ochentero, la pintura ¿no? Como de entre guadalupanas con máscaras, con Frida Kahlo. Que también sería interesante como releerlo de otra manera, no sé. Pues lo extraño es que, por ejemplo, esa es la generación que desplaza a la generación de mis padres, que es más la generación de los grupos. Mi padre retorna en los 90 con esta exposición del Carrillo Gil. Que fue el trabajo que yo le conocí. Y trae como nuevas ideas, ¿no? Trae instalación, trae un arte mucho más político también, yo me acuerdo, ¿no? Sí, sobre el trabajo, sobre las herramientas, no, y que fue muy influyente, pero para mí yo me tenía que distanciar completamente de eso, si no sería Junior aquí. Y bueno, y inventaste el nombre, ¿no? Porque Carlos A. Morales no existía, ¿no? Claro, o sea, corté el Aguirre a una A y lo junté con el Morales de mi madre y se volvió a Morales. Entonces también ahí fue un proceso para mí como de separación, ¿no? Y quizás también liberarte. A mí me gustaría también haberme creado otro nombre, no tener Pablo, ¿qué sería Pablo? Pedro León de la Barra. No, pero no tener un apellido de telenovela, ¿sabes? Como que luego en México es una carga. Hay artistas que me ven feos porque piensan que yo soy, eso en México, piensan que yo soy de la nobleza. De la nobleza, que sí, nobleza de telenovela. Los ricos también lloran. Porque bueno, ya ese es otro tema que hablamos otro día. Pero,
No, tocaste lo de los Guacamoles Night, y en ese entonces yo tenía una especie de espacio de artistas curatorial, un proyecto de artistas curatorial con Beatriz López, que ahora maneja la Galería La Central de Colombia, sí, con otro que se llama Sebastián Ramírez, que ahora está de curador en Cali. Era un proyecto que se llama 24/7, que hacíamos eventos o exposiciones, qué sé yo, era como estando en Londres, vimos que no había espacio para enseñar el trabajo nuestro, ni de amigos que venían. Y usando de lo latinoamericano de pretexto empezamos a hacer eventos se llama 24/7, y hacíamos eventos en la calle, donde fuera. Y ahí fue que hicimos una primera colaboración contigo, que yo creo que fue ya el primer acercamiento real que tuvimos, sí, que fue genial, porque hiciste un performance gigante en la Tate, sí, pero gigante, ¿no? Gigante, como de separación, ¿no? De Inglaterra, una tradición de lucha libre. Entonces lo que fue increíble es que cayó así muy masivamente la gente. Era impresionante, yo me acuerdo. Y cuando acabó, se subieron como 30 ingleses en una batalla campal. Para mí fue lo mejor de todo. Y al día siguiente, ustedes me invitaron. Y hace poco vi unas fotos que era UK is almost okay. Y que era y que fuimos con los luchadores a pegarle a la gente. La idea era que, bueno, era un poco la manera como operábamos en ese entonces, como una especie de galería parásito, y aprovechar entonces que la Tate te había llevado y poder hacer algo contigo. Entonces conseguimos que alguien nos prestara, unos amigos que tenían una especie de galería, tenían un espacio físico, nos prestaban el espacio, y en vez de hacer una exposición, hacer un evento de un día, que era mucho la manera como operábamos para hacer máximo esfuerzo en menos tiempo, y que los luchadores estuvieran parados como esculturas vivientes. Entonces la gente se podía fotografiar con ellos, podían tener el autógrafo y podían y les podían pegar. Podían aprender movidas. Porque con la cosa de que sí es falsa, no es falsa. Claro, era para que vieran que era de verdad. Sí duele. Entonces, bueno, era para también hablar de que ese fue uno de los últimos proyectos de luchador que hiciste. Me acuerdo mucho del catálogo también. Creo que también conocían, antes de conocerte a ti, conocía el catálogo. Y el catálogo era muy impresionante porque era... Quizás ahora ya estamos más acostumbrados visualmente a ver trabajos así, y el mismo internet uno lee las cosas más así, pero era una mezcla entre documentación, correos, imagen, con muchos slogans, eran como casi como un cómic. Y creo que no había pieza en realidad, ¿no? Creo que esa parte gráfica y del libro siempre ha sido bien importante en tu trabajo como artista, ¿no? Sí. Y en la diseminación del trabajo. Y como un lugar de juntar todo y como poder ahí terminarlo, ¿no? Y por ejemplo, me acuerdo que había la entrevista con Super Barrio, que era genial. O sea, no, que en realidad también a lo que voy es que estabas llevando el tema del luchador más allá de la superficie y de la máscara, ¿no? Estas investigaciones del alter ego, que había mucho más ahí. Y que un día de pronto decidiste matar a Morales, ¿no? Me lo quité de encima, lo sacudí. No, me tomó tiempo porque se transformó en el baile del diablo. Entonces no fue así como de un día al otro, me costó un buen rato porque claro, solo hacía eso. Y entonces muy shaker, ¿no? Muy pensando en Dan Graham y Rock is My Religion, como sacudirse el demonio. Y entonces fueron como 2 años de eso, que fue lo que poco a poco, también colaborando con Julián Lede, nos llevó a hacer Nuevos Ricos. Fue como la entrada. También tenía una doble persona, ¿no? Porque él tiene el personaje Silverio, que es cuando él canta. Tiene todavía. Que es un demonio que él no se ha podido quitar. Sí. Llegó para quedarse. Entonces creo que esa fue la segunda etapa de tu trabajo a la que tuve aproximación, y que casi pasó de una cosa performática, ¿no? que había en el elemento de la lucha, a una cosa musical, de producción, de insertarte también como en los medios de la calidad, comunicación, ¿no? sí, y en el pop, ¿no? No en el circuito de galerías y museos, sino en un circuito... O sea, lo que pasa es que lo que ocurrió con Morales, con el luchador, es que no dejaba de haber un lenguaje localista, ¿no? O sea, a final de cuentas se veía como algo de luchadores y de mexicanos. Pero lo interesante fue pensar el rock como esa idea del lenguaje universal, de que todos sabemos de rock. O sea, caes en Afganistán en un paracaídas y si no te matan, les preguntas de una banda y puedes hablar de esa banda, ¿no? Y en efecto, lo que ocurrió con Nuevos Ricos fue cómo expander, digamos, toda esa idea. Y también un poco pensar más como desde la idea del productor que desde el artista mismo, ¿no? O sea, y también menos en el individuo, como Morales finalmente era un individuo, más en el grupo, ¿no? Entonces fue como una estrategia como de hacer un branding de estas bandas que venían de la panadería
y como relanzarlas, porque eran bandas que ya hasta habían tenido su propio ciclo o ya la panadería cerró. Entonces fue como reempaquetarlo y echarlo adelante. Y fue muy interesante en ese sentido. Pero además lo increíble es que hubo hits de verdad, ¿no? Y había Sí. Los discos se pirateaban, la gente seguía. O sea, no hubo hits como el de María Daniela y su sonido láser, ¿no? Que pegaron durísimo en el radio. Y además se expandió mucho en un nivel muy latinoamericano, en España. A la par con Nuevos Ricos también empezaste a desarrollar un lenguaje que era muy gráfico, ¿no? Y que de alguna manera alimentaba las portadas y alimentaba la imagen de Nuevos Ricos, pero que también se convirtió en obra independiente por sí, ¿no? Que tenía este lenguaje como casi, por un lado, un lenguaje que venía del subconsciente, pero un lenguaje también apocalíptico, ¿no? Me recuerdo de los hombres aventando los aviones, una cosa como de los miedos del subconsciente. ¿Quieres hablar un poquito de todo eso? Sí, es lo que generó el archivo, lo que llamo archivo líquido, ¿no? Que fue como pensar un poco la idea de Walt Disney, ¿no? Como de un estudio de animación que va creando mundos. Me interesaba mucho porque yo sentía que el arte en ese momento se estaba volviendo todavía demasiado social, demasiado sobre la dinámica social. Es como el momento de Superflex, en Holanda, yo lo viví mucho, ¿no? Como un arte más utilizado por el Estado, ¿no? Sobre todo en el contexto holandés. Entonces yo me quería independizar y alejar de eso. Entonces decidirme más como sobre, digamos, un mundo fantástico, pero que pudiera articularse a final de cuentas socialmente. Y entonces pensé mucho en Walt Disney, ¿no? Entonces digo que hice como un Walt Disney de pacotilla, porque si Walt Disney trabajaba con 1000 personas, yo trabajaba con 5. Pero curiosamente fue una manera, o sea, lo que estructuraba todo eso era una idea de hacer animaciones, que duró casi 10 años, ¿no? Todo ese proceso. Pero claro, de las animaciones salían gráficas, salían portadas de Nuevos Ricos, salían pinturas. También fue el momento que nacieron mis hijos. Entonces, que fue la primera vez que me tuve que preocupar por comer. Comercial, ¿no? Y comer y dar de comercial. De ahí vendrá la cosa de arte comercial. No, claro, o sea, ¿qué vendes? ¿No? Hay que comerciarse. No, y además piensa que en esa época estaba de moda hacer videos muy, no sé, de acciones muy problemáticas, y la gente hacía video stills. Entonces veías, no sé, alguien quemaba a su madre y luego la filmaba, y en la feria veías los video stills, ¿no? Y a mí no me gustaba eso porque sentía que era derivativo, que era como sobras. Como el souvenir del... Y con las animaciones dije, bueno, si las hago pinturas, por ejemplo, y si además las pinto al óleo, entonces ahí se generó como ese trabajo, digamos, que finalmente empieza a abrir un mercado, que la verdad es que es importante para mí. ¿Las pintabas a mano o era un proceso mecánico? Las mandaba a pintar por holandeses y holandeses que pintaban a mano. Y eran procesos irónicos, ¿no? No, porque también creo que siempre hay una investigación en cuanto a los procesos mecánicos de producción de tu arte, ¿no? Totalmente. Me gusta mucho esta idea del robot. Como una cosa muy, pero también muy gráfica, ¿no? Como que de alguna manera recupera toda la historia del lenguaje, de la gráfica, de la impresión, de los símbolos. Sí, o sea, yo creo que mi trabajo es muy en los medios, y, o sea, creo que viene del dadaísmo, viene de Gutenberg, y de Gutenberg al dadaísmo, y de ahí al punk, y del punk ahora, o sea, sí es muy desde la gráfica, o sea, por eso los libros me encantan, porque son gráficas, y digo, luego se vuelve una pintura, pero las pinturas son planas, se vuelve una instalación, son planos, pero sí es mucho lo gráfico lo que me interesa, por esa cuestión simple de diseminación. Y esa idea como del subconsciente, como del miedo, ¿no? Por ejemplo, creo que era también muy a la par cuando pienso ahorita en la exposición que vi en Casa de América, que fue la primera vez que este proyecto se presentó como sí. Junto. Era algunos pocos años después, habrá sido 2003, ¿no? O sea, 2005, fue cuando fuimos todos los mexicanos a reconquistar España. Entonces, bueno, a conquistar España. había pasado el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Había estas imágenes como que también atacaban como esta idea del subconsciente de terror, ¿no? Sí, ¿De dónde crees? ¿De dónde esas imágenes? ¿De dónde? Pues bueno, a mí me tocó estar el 11 de septiembre neoyorquino del 2001, ahí en Nueva York. Me quedé atrapado, fui a dar una plática y no entendía cómo habían cancelado la plática, si había habido nada más que... Hasta que ya entendí. ¿Dónde era la plática? En Apex Art. Ah, ¿de verdad?
Y sí, como, ¿qué pasó? Estaba bastante De cerca, hecho, tuve una reunión con Jens Hoffman el día anterior, afuera de las Torres Gemelas. De hecho, se nos ocurrió subir, pero ya no dio tiempo. Y al día siguiente se caen. Y me llama Eurídice Arratia. Eurídice, ¿te acuerdas? Y que había curado esa muestra. Y me dice, cancelaron la muestra. Y yo así como, ¿pero cómo? Así como, qué falta de seriedad. Y me quedé atrapado casi 2 semanas ahí. Me volví pobre, de hecho, consiguiendo Rubens, ¿no? No, pues porque se acabó todo. Me quedé atrapado entre Canal Street. Entonces fue muy interesante vivir eso. Porque las imágenes, pienso, ahora que me acuerdo, de como gigantes aventando aviones. Claro, lo que pasa es que cuando haces animación tú tienes que animar esto y son como 15 cuadros y 2 meses de trabajo. Pero si tú tienes un avión y lo haces pasar de aquí a allá, pues son como 5 minutos. O sea, el avión puede estar lleno de gente, pero en realidad la animación es nada. Entonces empecé a utilizar aviones como una manera sencilla de hacer animación. Pero luego me di cuenta que el avión creaba esa sensación de susto, que se había vuelto como el murciélago moderno. O sea, tú ves Transilvania, ves murciélagos y te ubica en una historia de terror, ¿no? De lo universal. Pero ahorita ves un rascacielos, pasa un avión y es como la misma imagen. Entonces esa cuestión como de la interpretación me empezó a interesar, o sea, no tanto hacer obra que yo cuente una historia, sino obra que sugiere algo abierto que la gente puede empezar como a armar. Y como quizás miedos compartidos como humanidad que ya uno puede localizar según sus historias personales, sus historias nacionales, y que tendrán diferentes interpretaciones en cada... Es una idea de Rorschach, ¿no? ¿Sabes qué me pasó? Cuando hice el primer catálogo, el libro de Los Amorales, le pedí a 4 personas que escribieran sobre el proyecto, y las 4 personas escribieron cosas completamente diferentes. O sea, como interpretaciones absolutamente opuestas. Y las puse juntas. Y dije, qué chistoso como una misma cosa puede ser interpretada de formas... O sea que ya no hay un lenguaje, digamos, claro o impuesto, digamos, desde el autor. Y siento que nuestra generación nos tocó pues, la perestroika, ¿no? Sí. Bueno, después de la parte gráfica, vamos a dedicar la última parte de esta conversación al proyecto que estás haciendo aquí en Chile. Y entonces, bueno, ¿qué hay en Chile? No, pues hay poesía. Ok, pero ¿qué tipo de poesía? No, pues Juan Luis Martínez y Diego Maqueira y toda esta gente que hace libros, gente que trabaja con gráfica, gente. Entonces de pronto descubres todo un universo que a mí me había pasado absolutamente desconocido, ¿no? Y se vuelve muy interesante para mí porque es como una manera es casi como realmente volver a estudiar. O sea, yo fui hablando en un lugar donde no estudiabas, te ponían en una esquina y te decían pinta, y 5 años después, si sobrevivías, te decían vete a otra academia, ¿no? A seguir pintando. A seguir pintando, y de pronto es como poder darte el tiempo de descubrir, de ver otras problemáticas, otras maneras, y es muy complejo y es muy interesante. Y también me parece muy interesante ya no referirse tanto a Europa o Estados Unidos, saber hacia otros lugares, ¿no? Y nutrirse de eso. Creo que ahí lo que me atrae a mí, o también lo que me impresiona es que llegas a aprender, pero que de alguna manera te enfrentas a estos contextos de la misma manera que como en algún momento te enfrentaste a México, ¿no? Como a la problemática de México a través del luchador, ¿no? Que tienes esa visión de poder ver las cosas desde afuera, pero también como el ímpetu y de meterte a algo y no terminarlo hasta que estás seguro que ese proyecto es del bueno. O sea, esos 4 años que igual viene esa formación holandesa, ¿sabes? De meterte al estudio 4 años y pintar hasta que pintaras, ¿no? O meterte a hacer animación hasta que se enteres que la animación está completa, ¿no? Como esa cosa de meterse a hacer un proyecto hasta su culminación, ¿no? Y es algo que yo admiro mucho de tu trabajo, ¿no? Y que cuando reconoces que el trabajo está terminado, que ya no hay espacio para hacer nada más, entonces también lo puedes dejar, ¿no? Creo que es algo que se ve muy claro en tu carrera, ¿no? Que no eres alguien que se está repitiendo al infinito, sino que te repites. O sea, estructuralmente, curiosamente sí, siempre hago una investigación que termina en una cosa abstracta, pero sí, la lucha libre, pues, se llegó muy lejos, pero también, o sea, hubiera sido patético seguir haciéndolo 10 años después, 15 años después. Ya seríamos luchadores gordos, sí. Claro, ¿no? Ya sería más parecido a Super Barrio. Sería un político. Entonces, la verdad es que siento que también es bueno reconocer dónde acaba, o sea, qué tanto estás realmente sacando cosas nuevas y aprendiendo y dónde ya nomás te estás repitiendo.
Me gustaría que hablaras un poco de lo que te has encontrado aquí en Chile, pero antes que hablaras rapidísimo de lo que hiciste en Guatemala, del proyecto de música con Guatemala, que Guatemala, que al final pues, creo que tiene que ver con la pieza que está aquí expuesta en la colección Yarús, ¿no? Que hace algún eco con esto. Entonces, que hablaras tan rápido de eso y luego de lo que encontraste en Chile, y creo que nos están marcando el tiempo de que tenemos que... Ahí fue también... fue un entre... ¿cómo se llama? Me pusieron nerviosa. No, tenemos que... Tranquila. No, ahí fue una sorpresa, porque fui con Julián a buscar una orquesta en Guatemala, porque medio la habían conectado, pero por sorpresas y situaciones diversas, dimos con este hombre que se llama Joaquín Orellana, que además él estudió en los 60, finales de los 60, en el Instituto de Itela en Buenos Aires, donde yo acababa de dar clases hace un año, ¿no? Entonces de pronto fue con una conexión como, o sea, hoy estás en Buenos Aires oyendo de lo que fue el Ditela y de lo que es ahora el Ditela, y de pronto conoces un tipo que estuvo ahí, ¿no? Entonces fue muy increíble, y además fue un tipo que a mí me pareció muy interesante porque es como un caso donde viaja él de Guatemala al Ditela, empieza a trabajar con un lenguaje muy moderno, muy contemporáneo de esa época, con, digamos, toda una maquinaria, como una tecnología completamente nueva en la época, pero luego vuelve de regreso a su país, se termina su beca y se da cuenta que no tiene nada, entonces hace una especie como de simulación de toda esa tecnología, pero hecha a mano. Y me fascinó, ¿no? Porque es como, este tipo pues sí, nunca tuvo electricidad, pero hace loops, hace sampleos, hace todo lo que, digamos, después se vuelve pues de esta cultura nueva musical, ¿no? Pero lo hace de la forma más primitiva y rudimentaria. Entonces ahí establecí un proceso de diálogo y de trabajo, de ir buscando, le comisioné algo, le mandé una copia de Fantasía degradada, una fotocopia literalmente de Fantasía, pues porque es ese clásico, digamos, que junta imagen con sonido, para que hiciera una reinterpretación, y fuimos haciendo un proceso. Entonces es parecido un poco a lo que estoy haciendo aquí, que es, encuentras algo y lo empiezas como a buscar y empezar a entender cómo funciona. Por ejemplo, qué es en Chile la poesía, cómo funciona generalmente, pero te empiezas a dar cuenta que aquí es muy politizado, pues por la historia. Entonces empiezas a ver que se vuelve una especie de lo que yo llamo ahorita cubismo ideológico, que es como empezar a ver lo mismo, pero siempre de distintos ángulos y cómo van cambiando. Entonces, en la práctica lo que he hecho es estar entrevistándome con gente, con poetas, con libreros, con críticos, como gente que estuvo relacionada a ese momento de los 70s aquí, de los 80s, de los 90s. Y ahorita es como un proceso de entender qué ocurrió, qué ha estado pasando, con la idea de ahí procesarlo y trabajar, digamos, una situación ya más performática para hacer una película. Que de alguna manera se empieza a aclarar en tu mente, pero no sabemos... Pero que esté en mi mente claro no significa que está claro. Y este interés por la poesía chilena, ¿de dónde viene? Hace poco había en México, en un periódico, en el Excelsior, una serie de artículos de poetas chilenos, que me parece una coincidencia. Sí, qué raro, ¿no? Sí, han estado publicando muchísimo últimamente. Un periódico en México, es muy raro. Claro, y todo eso despertó muchísima curiosidad. Es que yo ya creía que el periódico no tenía ninguna influencia. Y lo que es extraño es cómo todavía leer el periódico te lleva a descubrir un país, ¿no? Es súper bonito. ¿Y tú crees que eso sucede también con otras gentes, ¿no? Cuando leen el...? Pues en lo pequeño que he visto, pues sí, porque empieza a haber como adeptos de Juan Luis Martínez en México. Wow. Digo, tal vez más que en Chile, porque ya son 10, ¿no? Pero claro, esas cosas que se han ido publicando, por más absurdas, pues no dejan de abrir espacios, ¿no? Información. Y a la vez lo curioso es que... ¿Quieres hablar un poco de eso o lo dejamos así en penumbras? En el misterio. Voy a hablar de eso mañana. Okay. De hecho, se las voy a leer a la gente. Bueno. Pero son toda una serie de inserciones que han ido apareciendo muy misteriosamente en la prensa mexicana sobre Chile. Raro, porque no es que haya tanta relación entre Chile y México. Sin embargo, ahí hay algo, pero bueno, creo que con esto terminamos. Esos serían otros temas a explorar.